justo a la gente de Telpor, de Córdoba. Si estuviéramos en la anterior normalidad, estaríamos en Córdoba, pero bueno, hoy estamos juntos a través de esta plataforma. Nos está acompañando Juanza Figueroa, si querés saludar, te invito a que abras tu cámara. Hoy vamos a contar dos soluciones que dan fundamentalmente, además de algunas otras características para la construcción tradicional, fundamentalmente aislamiento térmico, y su relación vinculada directamente al ahorro energético y a la eficiencia energética. Juan, ¿estás ahí? Bueno, sé que Juan estaba ahí, pero... ¿Qué tal? Ahí estoy. Estaba sin audio, ahora ya lo conecté. Muy bien. Bueno, Juan, no sé si querés decir algo, de cualquier manera al final vamos a tener un espacio para preguntas y para algún comentario que quieras hacer, simplemente que si querés presentarte o comentar alguna cosa. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muy contento de poder seguir haciendo este tipo de charlas. Antes, como vos decías, siempre las hacíamos presenciales en algún lugar y ahora se hace de esta manera. De más está decir que nosotros como Telpor, distribuidores de Estisol en Córdoba, hace tiempo que ya estamos trabajando mucho con estos productos y tratamos de asesorar y de incorporarlo en el mercado, sobre todo hoy en día donde la aislación térmica es importantísimo para lograr la sustentabilidad en la construcción. Así que este tipo de charlas y de conferencias ayudan para ir educándonos a todos para mejorar la construcción y cada día brindarle un mejor producto y mejor confort al cliente, ¿no? Que ese es el fin fundamental. Exacto. Bueno, exactamente, en eso nos vamos a centrar durante la charla. Así que esperamos que les resulte interesante a todos y que después puedan también aplicar estas soluciones. Bueno, vamos a empezar entonces. Gracias, Juan. Bueno, vamos a presentarnos antes que nada. Bueno, yo soy Clarisa Pardini, soy la responsable técnica de Estisol Construcción. Grupo Estisol es un grupo de empresas que tiene fundamentalmente y se dedica hace más de 50 años a la transformación y fabricación de productos en poliestireno expandido. El poliestireno expandido es lo que se conoce habitualmente como telgopor y tiene diferentes tipos de aplicaciones. Una de ellas es en productos de construcción, que es de las soluciones que vamos a hablar hoy, pero también otras aplicaciones en industria y en consumo, como son las protecciones para electrodomésticos, o los vasos, los contenedores, los vasitos de helado, ¿sí? Que ustedes seguramente conocen. Las cajas térmicas, ¿sí? Todas esas soluciones las fabrica el grupo en sus distintas plantas, que están distribuidas en distintos puntos de la Argentina. El grupo además cuenta con la certificación ISO 9001, su versión 2015, en todos sus procesos, y justamente recertificada recientemente. ¿Sí? Vamos a ir directamente a qué es el poliestireno expandido, ¿no? Que todos estamos acostumbrados a verlo, como les decía, en ese tipo de productos de uso muy habitual, pero que en la construcción también tienen aplicación desde hace ya muchísimos años, sobre todo en las aplicaciones más convencionales, que son las que seguramente ustedes deben conocer, como las planchas de poliestireno expandido para aislar térmicamente cubiertas tanto livianas como cubiertas pesadas, y también en el aislamiento térmico en muros dobles, en sus cámaras de aire, ¿sí? También es posible que conozcan como una de nuestras soluciones las famosas bovedillas para losas alivianadas con viguetas, ¿sí? Pero fundamentalmente el poliestireno expandido es esto que ustedes ven acá, ¿no? Es decir, poliestireno que se ha expandido a través de un proceso industrial que consiste justamente en incorporar calor y vapor, que hace que esa perla, que es originalmente como un granito de sal o de azúcar, se expanda, ¿sí? Incorpore aire en su interior, en sus celdas cerradas, y logre sus dos principales características, ¿no? Una, su capacidad termoaislante, debido justamente a esas microceldas cerradas que contienen aire quieto en su interior, eso es lo que le da su capacidad termoaislante, y su bajo peso,
¿sí? El poliestireno expandido, por ser prácticamente un 98,5% aire, ¿sí? Es un material justamente muy liviano, y eso permite su incorporación en algunas soluciones justamente debido a esta característica. Por otro lado, su capacidad, su cualidad de estanco frente al agua, ¿sí? Debido a que estas celdas, estas microceldas, son cerradas. ¿Bien? Entonces, vamos a avanzar rápidamente por algunos conceptos, simplemente para tenerlos presentes durante la charla, pero nos vamos a enfocar fundamentalmente en lo que tiene que ver con el ahorro de energía en relación a la incorporación de estas soluciones. Pero en la construcción hay una serie de definiciones o de términos que se vienen escuchando en el último tiempo, que están asociados a una de las características de los materiales, que es su conductividad térmica. Su conductividad térmica, lambda, es la capacidad que tiene un material para dejar pasar el calor de un lugar al otro, ¿no? O impedir el paso del calor de un lugar al otro. Esta conductividad térmica, que es propia del material, cuando se relaciona con el espesor, como podemos ver en esta formulita que está acá abajo, ¿sí? Da como resultado la resistencia térmica, que justamente esa oposición al paso de la temperatura. Y su inversa es algo que se conoce como K, o transmitancia térmica, que es justamente lo que caracteriza en distintas normas y reglamentaciones la envolvente de los edificios, respecto a su comportamiento frente al paso de la temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos preocupa tanto conocer estos datos o esta información? Justamente porque de ello depende el comportamiento de la envolvente de los edificios que habitamos, ¿sí? El comportamiento, como decíamos, frente al paso de la temperatura, es decir, que en invierno puede tener confort en un interior, ¿sí? Justamente protegido a través de esa envolvente, y que permita tener las menores pérdidas justamente hacia el exterior, o ganancias en el verano, ¿sí? Pero también evitar la formación de patologías constructivas que se generan justamente por una envolvente o por los muros o los techos, ¿sí? Que tienen una capacidad termoaislante mala o deficiente, y que da como resultado lo que ustedes ven en esta fotito que está acá abajo, que son lo que estamos muy acostumbrados a ver como condensación o formación de hongos, producto de el vapor que está en el aire interior a una temperatura mayor de esas superficies, y que cuando entra en contacto se condensa, y con el tiempo trae la formación de estas patologías, que con el tiempo, además de traer problemas en la salud de quienes habitan esas construcciones, también trae problemas en la durabilidad de esas construcciones, ¿sí? El descascaramiento de esos revoques, el enmohecimiento de la pintura, ¿sí? Entonces, esta es otra de las cuestiones por las que nos preocupa justamente el comportamiento térmico y hidrotérmico de la envolvente edilicia, ¿sí? Entonces, veamos rápidamente algunos numeritos, ¿sí? Que tienen que ver con ese K que les decía recién, o transmitancia térmica, de las soluciones de muros más tradicionales que se usan en la construcción argentina, ¿no? Entonces vemos muros de hormigón, de bloques de hormigón, de ladrillos en sus diferentes tipos, y vemos que en todos los casos ese número, ¿sí? Ese número que define la transmitancia térmica de ese cerramiento, está por encima de 1. ¿Por qué digo que está por encima de 1? Porque las regulaciones locales respecto de la transmitancia térmica que se recomienda para la envolvente de los edificios, marcan valores de transmitancia térmica por debajo de 1, ¿sí? Esto sale de valores que se recomiendan en unas normas IRAM de la serie 11600, ¿sí? Donde hay toda una serie de datos y cálculos que nos permiten obtener esos valores para las distintas localidades de la Argentina, ¿sí? Ustedes pueden ver en ese cuadro, que se ve en la parte de arriba y a la derecha de la diapositiva, las temperaturas que se usan para el cálculo, que se toman como referencia en cada una de esas localidades, y la transmitancia térmica recomendada, en este caso para muros, ¿sí? Entonces vemos que en todos los casos está por debajo de 1. ¿Qué quiere decir? Que para que una envolvente funcione correctamente en cada una de esas ubicaciones,
necesita tener ese valor de transmitancia térmica. Ahora, vemos que con las soluciones más tradicionales eso no lo podemos lograr, simplemente con el elemento de cerramiento. Quiere decir que requiere la incorporación de un material aislante que me permita bajar ese valor al valor recomendado, ¿sí? Bien. Y esto sucede justamente en la envolvente tanto en invierno como en verano, ¿sí? En los climas fríos lo crítico va a ser el invierno, en los cálidos la temporada de verano, pero es verdad que en Argentina tenemos una gran franja del país habitada en climas templados, donde ambas condiciones son críticas, por lo tanto debemos colocar soluciones que nos permitan también protegernos durante todo el año, ¿ok? Entonces, como les decía recién, esos números que veíamos son valores que están fijados o cálculos que se encuentran, digamos, en estas normas. Ahora vemos ahí el valor que se recomienda para cubiertas. ¿Sí? Son todos valores de referencia que es importante tenerlos presentes para poder visualizar cuál es el resultado de la solución que estemos eligiendo para construir y qué es lo que nos falta justamente para poder alcanzar la eficiencia en ese elemento constructivo. Como les decía, hay distintas regulaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que tienen en cuenta estas exigencias, ¿sí? Los Procrear adoptan este tipo de requerimiento, también en la provincia de Buenos Aires, la ley 13.059, que ya tiene muchos años, en Neuquén recientemente también se ha reglamentado la ordenanza 13.515, ustedes ven ahí a la izquierda de la pantalla varias leyes y ordenanzas que justamente tienen que ver con esto, ¿no? Con fijar niveles de transmitancia térmica para la envolvente, entre otros datos que se requieran, ¿sí? Que son exigidos por los municipios o por las provincias. Entonces, ¿qué significan esos valores, ¿sí? A la larga? Más allá de saber que incorporando aislamiento térmico en los muros o en los techos vamos a tener una menor pérdida de energía o vamos a tener menos patologías porque ese envolvente hidrotérmicamente va a funcionar mejor y no se van a formar hongos y la construcción va a tener una mayor durabilidad, fundamentalmente también nos interesa porque una envolvente mal aislada requiere de un alto acondicionamiento térmico a través del aporte de calor, si es en invierno, o de quitar el calor que se genera en el interior de estas construcciones a través del acondicionamiento en verano, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí en un ejemplo, en este cuadro, este es un cuadro de un ejemplo hecho a través del software del IPE, ¿sí? Que fue generado por la Secretaría de Energía de Santa Fe, ¿sí? Quienes desarrollaron un software para esto, relacionado justamente a la eficiencia energética, y vemos el consumo de energía de una vivienda mal orientada, con sus ladrillos típicos, ¿sí? Para el cerramiento de envolvente vertical, donde vemos un valor, en este caso 439 kWh metro cuadrado. Cuando esa misma vivienda, ¿sí? La aislamos térmicamente en muros y cubiertas, el consumo energético baja notablemente, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque justamente alcanzando esos valores de transmitancia térmica que veíamos en las diapositivas del principio, que es bastante difícil de visualizarlos o de justamente su aplicación estos números con el resultado de la incorporación de aislación térmica para obtener justamente esos valores de transmitancia, cómo eso se traduce en el ahorro energético que yo necesito o que digamos voy a lograr justamente para no tener que acondicionar térmicamente a través de un aire acondicionado o algún sistema de calefacción. ¿Bien? Entonces vamos a pasar directamente a una de las soluciones que tengo hoy para contarles. Como les decía, los materiales de construcción más típicos para muros no alcanzan a cubrir con el requerimiento de transmitancia térmica que se exige en la mayoría de las provincias, entonces necesitamos incorporar aislación térmica. ¿Qué tipo de soluciones podemos incorporar sobre este tipo de sustratos? Bueno, algo que justamente se adapte muy bien
a ese tipo constructivo, ¿sí? Una forma muy tradicional de poder incorporar aislamiento térmico al envolvente y con un procedimiento de aplicación también muy conocido en la construcción tradicional. Y consiste justamente en la incorporación o en la aplicación de un revoque termoaislante, ¿sí? Este revoque termoaislante es un premezclado de base cementicia que tiene dentro de sus componentes perlitas de poliestireno expandido, ¿sí? Que han sido previamente aditivadas, y eso permite que esas perlas se incorporen de forma homogénea en esa mezcla cementicia, ¿sí? Como todo premezclado, viene ya predosificado en una bolsa, así como si fuera una bolsa de cemento, y en obra se le agrega solamente agua, ¿ok? Eso significa que yo ya tengo todos los componentes que necesito para hacer mi revoque dentro de esa bolsa. Y en obra lo único que voy a hacer es prepararlo para poder aplicarlo. ¿Cómo lo voy a aplicar? Como si aplicara un revoque convencional, ¿sí? Además, teniendo en cuenta que con la incorporación de esta solución voy a estar incorporando también, además del aislamiento térmico, la capa hidrófuga y el revoque grueso, ¿sí? Esta solución se puede aplicar tanto en obras nuevas como en obras existentes, ¿sí? Y en todo tipo de sustratos tradicionales. Por ejemplo, acá estamos viendo una pared de bloques de hormigón, ¿sí? Pero también se puede aplicar sobre todo tipo de sustratos tradicionales. Entonces, como les decía, este revoque tiene la capacidad de ser aislante térmico, hidrófugo y grueso, ¿sí? Es muy aislante justamente por la incorporación de las perlitas de poliestireno en su composición. Este aditivo, que yo les decía que tienen las perlas incorporadas industrialmente, hace que se pueda mezclar de forma homogénea en la mezcla cementicia, de lo contrario esto no sería posible, ¿sí? Habría una separación de las perlas con el resto de los componentes. Y por otro lado tienen una muy rápida habilitación, ¿sí? Rápidamente el mortero o este revoque toma consistencia y permite justamente al cabo de pocos días realizar la terminación final. Y por otro lado, lo más importante es que no necesita de una mano de obra especializada. Es decir, que contando con el herramental típico de obra, ¿sí? Que puede ser un trompo, como estamos viendo en esta foto de la diapositiva, y una llana lisa, es posible aplicar directamente el revoque, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí el ejemplo de algunas obras donde se ha incorporado el isolteco. Isolteco se aplica normalmente en dos capas, ¿sí? Una primera capa de aproximadamente 1 centímetro y medio, y luego una capa, la capa siguiente, luego de haber pasado aproximadamente unas 4 horas como mínimo, ¿sí? Esto es justamente para poder tener continuidad en toda esa superficie y de esa forma asegurar la capacidad hidrófuga de este revoque. En este caso, lo que están viendo en la diapositiva es una construcción en hormigón hecho con encofrados metálicos, donde justamente por las características de conductividad térmica del hormigón fue necesario agregar aislamiento térmico, y entonces se aplicó el isolteco. En esta obra, como era un barrio de viviendas, ¿sí? La aplicación no se realizó de forma manual, sino de forma proyectada, que es la otra forma de aplicación del isolteco, ¿sí? Isolteco se puede aplicar de forma manual, de la forma tradicional, como les decía, preparando en un trompo la mezcla y luego aplicándola con las herramientas convencionales de una obra, pero también se puede aplicar de forma proyectada a través de máquinas de proyección mecánica, ¿sí? Como se utiliza para la proyección de cualquier tipo de revoque premezclado, como los yesos premezclados o cualquier otro tipo de revoque premezclado, ¿sí? Esto queda como resultado. Primero, que es una mezcla que siempre es la misma, es decir, está preparada bajo las mismas condiciones, porque en ese tipo de maquinarias la incorporación del agua es constante, se setea al principio de la obra y permanece constante, de forma que asegura justamente una preparación adecuada y una colocación mucho más rápida, ¿sí? La velocidad de aplicación, por supuesto, mediante la proyección, permite una velocidad de aplicación mucho mayor que la que se hace manualmente. Lo que no quita que se pueda hacer también de la misma manera, ¿sí? Aquí vemos en estas imágenes cómo están justamente aplicando la primera capa.
Normalmente la primera capa se aplica sin emparejar. Si ustedes ven que ahí queda justamente la superficie un poco rugosa, ondulada, de pasar con la lanza. Lo que sí se hace antes de empezar la aplicación es colocar en los extremos de esos muros una regla que marque el espesor final o un calandro, ¿sí? Dependiendo de cómo trabaje el contratista, con el espesor final. Entonces se hace la colocación de la primera capa, aplicando aproximadamente, como les decía, entre 1 y 2 centímetros. Esos son los espesores mínimo y máximo de aplicación de cada capa de Isolteco. Y luego, habiendo pasado como mínimo unas 4 horas, se puede aplicar la segunda capa. En esa segunda capa es donde voy a colocar previamente unos cañitos de luz, unas maderitas, unos bulines, que es como se nombran habitualmente en obra este tipo de elementos, ¿sí? Eso quiere decir que no necesito hacer fajas antes de la colocación del Isolteco, esa tarea no es necesario realizarla, de hecho no se recomienda, justamente para poder tener continuidad del revoque en toda la superficie, ¿sí? Entonces, sobre esta mezcla que estoy aplicando en la primera capa, puedo justamente presentar esos bulines y usarlos luego para hacer el regleado de la segunda capa, ¿sí? Que es lo que se utiliza para emparejar o aplanar, digamos, esa superficie, como estamos viendo acá, ¿sí? En esta foto ustedes pueden ver justamente la colocación de los cañitos, que una vez aplicada la segunda capa, como lo pueden ver acá, ¿sí? Se retiran cuando esa mezcla todavía está fresca, y se hace el completamiento directamente luego con cuchara. Esa superficie va a quedar plana, no va a quedar totalmente lisa, justamente por la pequeña rugosidad que tienen las perlas. Las perlas son del orden de los 2 milímetros, son muy chiquititas, y de ese modo va a quedar una superficie plana con una pequeña rugosidad que luego va a ser cubierta con un revestimiento de terminación, que puede ser un revoque fino, que es la forma más convencional, o puede ser también con la aplicación de un revoque texturado o un revestimiento texturado de aplicación a llana, es decir, que tenga un espesor de aproximadamente unos 4 o 5 milímetros. Aquí vemos la máquina de proyección mecanizada, como pueden ver, directamente las bolsas se rompen sobre la tolva, tienen justamente como una especie de dientes justamente para romper la bolsa, y el equipo en general está compuesto por 2 o 3 personas, uno en el equipo de proyección, y otro, vendría a ser acá, ¿sí? Esta persona, y otro, dependiendo si es en planta baja o si es en alturas, en general son 2, que va uno con la lanza y el otro, de alguna forma, emparejando o acomodando el revoque antes de hacer el relleno. Aquí vemos otro ejemplo de obra, ¿sí? Esto es en la ciudad de Buenos Aires, barrio de viviendas, donde también se incorporó la solución de aislamiento térmico a través de este revoque termoaislante. En este caso la terminación fue directamente con un revestimiento texturado. Vamos a ver si funciona, lo voy a intentar, parece que sí. Vamos a intentar ver un video, ¿sí? De la aplicación del Isolteco, de forma manual. Ustedes están viendo, Nati, te pido, por favor, No lo veo yo. no se ve, entonces dejo de compartir y comparto la pantalla del video, así lo pueden ver, ¿sí? Vamos a ver, son unos minutitos. ¿Ahora se ve? Se ve, pero se ve Bueno. empezado. ¿Se ve? Se ve empezado, no desde el principio. Sí, sí, está bien. La idea era justamente que puedan ver las distintas etapas de colocación. ¿Sí? Se recomienda la colocación de una malla entre estructura y mampostería. Una vez puesta el agua en el trompito, se vuelca directamente la bolsa entera y se mezcla durante unos 5 minutos. Pueden ver acá la aplicación de la primera capa. Antes, como habían visto, se había colocado la regla y marcando el espesor final. Y luego de entre 4 y 24 horas después, se fijan, en este caso se están fijando los bulines con el mismo producto.
se carga la segunda capa, y se hace el releado. En fresco se quitan los bulines, como les decía, y se completa con cuchara. Luego, el revestimiento final. ¿Mm? Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Les recordamos que el video que compartió Clarisa recién está en la página de Stisol, así que si lo quieren volver a ver, ingresando en nuestra web, en la parte de construcción, entrando al producto Isocret, ahí pueden ver los videos, o también en nuestro canal de YouTube están los videos de paso a paso de Isocret y de otros productos. Exactamente, es muy importante lo que dice Nati, porque bueno, más allá de que ustedes lo hayan visto recién, también está bueno si lo quieren volver a ver o si lo quieren compartir con alguien. Vamos a pasar ahora, entonces, una vez vista la solución para muros, vamos a ver una solución para cubiertas o para entrepisos. Este producto es bastante conocido ya, pero siempre está bueno volver a compartirlo porque en general se encuentran nuevas aplicaciones, nuevos usos, ¿sí? Como les decía, es una solución que se puede utilizar para cubiertas, pero también para entrepisos. Se llama Isocret, y son las perlitas aditivadas, ¿sí? Para realizar contrapisos o rellenos ultralivianos. Estas perlitas aditivadas son aditivadas para poder incorporarse dentro de mezclas cementicias, y lo que hacen fundamentalmente es reemplazar la arena y el cascote o la piedra en mezclas hormigones para contrapisos o rellenos, ¿sí? Esto se utiliza mucho, sobre todo por su facilidad de preparación y también por su bajo peso, ¿sí? Pero además, como es un material justamente de poliestireno expandido, como les contaba al principio de la presentación, sus dos grandes características son el bajo peso y su capacidad termoaislante. Entonces, también se puede utilizar, además de ser un agregado ultraliviano, se puede utilizar para aislar térmicamente, por ejemplo, la terraza de una cubierta plana, es decir, sobre una losa de cubierta de una azotea, se puede realizar directamente el contrapiso de pendiente con este producto e incorporar, además de la pendiente necesaria para el desagüe de esa azotea, también el aislamiento térmico, ¿sí? Entonces, como les decía, son perlitas de poliestireno aditivadas, que tienen un diámetro del orden de entre 5 y 8 milímetros, ¿bien? Que se mezclan en obra, también con herramental tradicional, es decir, en un trompo, no con un pastón, siempre vamos a necesitar un trompito, con agua y con cemento solamente, ¿sí? Esto lo remarco porque muchas veces nos consultan si es necesario la incorporación de arena o de algún otro tipo de componente para poder realizar estas mezclas, y la verdad es que eso no es necesario, justamente por ese aditivo que yo recalco, que tiene incorporadas las perlas de poliestireno expandido de forma industrial, es decir, en su proceso de fabricación, no requiere la incorporación de otros componentes más que el cemento y el agua para poder realizar estos contrapisos o rellenos, ¿sí? Entonces, ¿qué aplicaciones puedo darle? Como les decía recién. La más típica es la de un contrapiso sobre una losa, pero también se puede aplicar en contrapisos en plantas bajas, ¿sí? O rellenos, de repente si tengo una estructura o una losa en planta alta que necesito nivelar el nivel de piso, ¿sí? El nivel de piso terminado, y tengo diferentes alturas, o en una ampliación, ¿sí? Donde también tengo diferentes alturas de losa, o rellenos por hacer, o por ejemplo una estructura que fue calculada para una sobrecarga y de repente por su uso va a tener una sobrecarga diferente, entonces
el contrapiso tiene una limitación respecto de su peso, entonces se incorpora este tipo de soluciones, ¿sí? Entonces va a ser en toda aplicación donde yo necesite regularizar una superficie, como lo haría con un contrapiso, pero que además necesite tener un muy bajo peso, es decir, estos contrapisos o rellenos que se realizan con Isocret logran las densidades más bajas del mercado, ¿sí? Son las soluciones con las que se puede lograr densidades del orden de los 250, 300, 350 kilos por metro cúbico, dependiendo de la cantidad de cemento que incorporen esa mezcla, ¿sí? Ustedes ven ahí las dosificaciones típicas, pero también esa información está en la ficha del producto, y lo vamos a ver después en el ejemplo del video que vamos a ver al final. Entonces, realizo este contrapiso, mezclando en obra, en el trompito, como les decía, agua, cemento, y luego las perlitas de Isocret durante no más de 5 minutos. Y voy a obtener una mezcla homogénea, donde las partes no se separan, ¿sí? Y tampoco fluyen, ¿sí? Por eso nos permite este tipo de preparaciones hacer mezclas que nos permitan dar pendiente, como les decía, en una losa de cubierta. Sobre el Isocret, a las 24 horas normalmente ya se puede pisar, ¿sí? Y en ese momento se recomienda hacer la carpeta de regularización final para el pegado del piso, ¿sí? Del piso de terminación o el sistema de impermeabilización. ¿Bien? La forma de trabajar el Isocret, una vez que está preparado, es la misma que se hace para justamente trabajar con cualquier otro tipo de hormigón o contrapiso o relleno. ¿Bien? Ustedes pueden ver en estas fotos, sobre todo justamente la colocación de reglas, ¿sí? Para marcar el nivel o puntos de nivel. Eso se hace de la forma convencional. Y como ustedes pueden ver en esta foto de abajo, creo que ustedes ven cuando yo paso el cursor indicando justamente lo que les quiero mostrar, es un material que tampoco escurre, ¿sí? La preparación correcta justamente no escurre, que es lo que me permite dar cargas dependientes o contrapisos dependientes, ¿sí? También vemos que se utiliza para rellenos de gran espesor, eso significa que el Isocret se puede aplicar en espesores como mínimo de 5 centímetros sobre superficies absorbentes, pero no tiene limitación en el espesor máximo. Fíjense ustedes en la foto de acá del centro, donde se ve al albañil haciendo la colocación del relleno con Isocret, donde tiene ya, yo diría que incluso casi más de la rodilla, ¿sí? El espesor del Isocret. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y poder verlo en esta foto también, para saber que esa aplicación se hace siempre en una sola capa, ¿sí? No necesito hacerlo en capas sucesivas. Las perlitas de Isocret no pierden volumen por colocarse en espesores mayores, ¿sí? Como si sucede con otras soluciones para rellenos livianos, no tan livianos como estos, ¿sí? Que tienden a perder espesor si se colocan en capas de mucho espesor. En este caso el Isocret puede hacer espesores muy importantes, acá vemos serán unos 40-50 centímetros, pero también pueden estar próximos al metro, incluso mayores, ¿sí? Y otro dato muy importante, como en el caso del revoque, es que puede aplicarse de la forma tradicional, aquí vemos los trompos que se han utilizado para la preparación del contrapiso, pero también se puede bombear en altura, ¿sí? El Isocret se puede preparar y mezclar en bombas, ¿sí? Y colocarse en altura o en superficies muy grandes, como es en este caso, que es una superficie de planta baja, pero una superficie muy importante, donde justamente por los requerimientos de la obra, para poder avanzar rápidamente, se necesitó de una bomba para poder hacerlo, ¿sí? Hoy, que nos acompaña la gente de Telpor, también quiero mencionarles que ellos también hacen el servicio de colocación y bombeo de este tipo de contrapisos, por lo tanto me parece que es un tema importante para mencionar, ya que dependiendo de la escala de obra, de las características de la obra, también es algo que en muchos casos define la utilización o no de esta solución, ¿sí? Entonces, tanto como en el caso anterior, es muy importante mantener las dosificaciones que se recomiendan para obtener el resultado de resistencia mecánica que se requiere, ¿sí? Juan, no sé si querés comentar algo en relación a lo que dije recién. ¿Querés hacer algún comentario? Creo que Sí, correcto, justamente respecto al servicio de bombeo, se trabaja con una bomba distinta, no es la bomba tradicional de pistón, sino que es la de tornillo o gusano. Se puede llegar a sí. bombear hasta, dependiendo de la obra, por supuesto, entre 20 y 25 metros cúbicos diarios.
Y acá en Córdoba se ha utilizado en muchísimas grandes obras, entre ellas la Casa de Gobierno de la provincia, lo que comúnmente se llama el Panal, todos los complejos milénicos del Grupo Dinosaurio, el Grupo Roge, el Hotel Ancenusa en Miramar, o sea, las grandes empresas para grandes superficies que requieren velocidad de trabajo y una carga aislada y liviana, siempre recurren al Isocret periódicamente desde hace muchísimo tiempo, porque es un producto que realmente cumple todas las expectativas en un solo paso, por decirlo de una manera. Claro, claro, exactamente. Bueno, gracias Juan por tus comentarios y por los ejemplos que siempre vienen muy bien para poder visualizar la aplicación de los productos en las obras. Bueno, vamos a ver un videito de aplicación, ¿sí? Muy sencillo. A ver, yo voy a dejar de compartir como hice hoy y voy a volver a compartir el video. Denme un segundito, por favor. Buenísimo. Yo ahí compartí en el chat el link de la página de Estisol Construcción para que puedan ver los videos de los productos, también fotos de las obras, como algunas de las que hablaba Juan, y bueno, un montón de ejemplos de estos productos y otros que ofrecemos en Estisol. Así que en el chat, así después de la charla, cuando terminan de escuchar a Clarisa, se pueden meter y pueden ir y mirar. Muy bien. Bueno, ahí volví a compartir, ¿verdad? ¿Me están viendo? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, siempre el agua, ¿sí? Antes predosificada. Yo recomiendo siempre, si voy a sacar así el sonido, si les puedo contar, recomiendo siempre tomar un balde medidor, le decimos, es decir, medir la cantidad de agua por cada maquinada antes en un balde, con algo que sepamos qué cantidad de agua tiene, puede ser una botella de gaseosa, cualquier botella que haya en una obra, que sepamos qué cantidad de litros tiene, y ese va a ser el balde que vamos a utilizar para medir cada maquinada, para no tener que estar midiendo en baldes, o pequeños baldes de albañil, la cantidad de agua, ¿sí? Acá en el ejemplo ustedes ven que están colocando media bolsa, se puede medir también, en este caso sí, el cemento por cantidad de baldes, aproximadamente son 5 por cada bolsa de cemento, ¿ok? Y el Isocret además se presenta en dos tamaños de bolsa, la de 170 litros, que es la que vemos acá, que normalmente se utiliza para los troncos más grandes, pero también viene una medida de 85 litros, que es la que se usa habitualmente para cuando uno tiene en la obra estos troncos más chiquitos, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo sé que cada maquinada va a ser una bolsa de Isocret, ¿bien? Entonces, se mezcla durante aproximadamente unos 5 minutos, fíjense ustedes cómo la cantidad de agua, que en este caso fueron unos 15 litros, ¿sí? Permiten incorporar totalmente la mezcla y hacerlo de forma homogénea, siempre humedecer el sustrato, sin dejar charcos, como haría con cualquier otro tipo de mezcla de tipo cementicia, como con cualquier tipo de contrapiso de cascotes, por ejemplo, ¿sí? Y luego hago directamente el volcado del Isocret en la superficie que tengo por completar, y se va a emparejar con una regla metálica, ¿sí? Lo desparramos y luego con una regla metálica voy a lograr emparejar directamente la superficie. ¿Bien? Este tipo de productos no requieren ni fratazado, ni esponja, ni nada, ¿sí? Simplemente se busca dar la regularización, o la planitud, mejor dicho, y de esa manera luego sobre esto sí se hace la aplicación directamente de la carpeta, como les decía recién. ¿Bien? Entonces, volviendo a la presentación, ¿sí? Esto sería lo último que tengo para contarles sobre el Isocret. Bien, a ver si puedo avanzar. Ahí. Y estamos perfectamente en tiempo, por lo menos lo que teníamos calculado. Ahí están, como decía Nati, creo que se los dejó en el chat, acá les vuelvo a poner también la página web y nuestras redes, y queda abierto para que nos hagan algunas preguntas si que tienen algunas dudas.